Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan, que tengan una feliz mañana en este día, que Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar en esta mañana nuestro devocional escuchando un himno que espero que se pueda entender la letra para que sea de mayor bendición. Y es el himno "Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser". Es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que no ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, no voy por la senda que el mal me trazó. No solo encontré confusión, mis errores pasados Jesús los borró. Cuando Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Cuando Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Amén. Bendito sea Dios. Cuando Él vino a mi corazón. La lectura de hoy se titula Cambio. Y vamos a leer primeramente la escritura en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11. Dice así, palabras del apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a leer el devocional que dice así: al contemplar las colinas cerca del lago Elsinore, en California, recuerdo las colinas detrás del vecindario donde me crié. Eran excelentes para jugar, muy seguras. Varios años más tarde esas colinas desaparecieron, reemplazadas por grandes casas. Así como los vecindarios cambian las personas. Pasamos por experiencias que nos transforman. El que los resultados sean positivos depende mucho de nuestra actitud. Considere al apóstol Pablo. Tanto él como sus
condiciones de vida cambiaron después de su experiencia con Cristo en el camino a Damasco. En lugar de arrestar a las personas cristianas, se transformó en un valiente y arrojado defensor de la fe. Fue herido, apedreado, naufragó y fue llevado prisionero. Pablo ciertamente tenía buenas razones para quejarse, pero le dio gracias a Dios. ¿Por qué? Pablo reconoció que su mayor tesoro era Jesucristo y la justicia que Él ofrece. El cambio es inevitable para todos. Así que al venir podemos buscar las oportunidades que Dios ofrece en Él. Y como Pablo, podemos gozarnos de dar gracias y aceptar el cambio. Y dice la oración: ayúdanos, Dios, a atesorar los cambios que traes a nuestras vidas y a crecer por medio de ellos. Amén. Y el pensamiento para el día dice: cada cambio trae nuevas oportunidades para servir a Dios y crecer. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas esta palabra y esta enseñanza en esta mañana en la vida de cada uno de los que escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habría mucho que decir con un tema como este del cambio, porque definitivamente, como dijo el gran filósofo griego Heráclito, todo cambia, menos la incambiable ley del cambio. También, pues, se le atribuye a este filósofo una frase que dice: todo cambia, nada es. Definitivamente mucho hubiera que hablar con relación a estas frases de este gran filósofo. Pero lo que sí es una realidad es que la vida está repleta de cambios. O sea, todo cambia y lo hace a diario, muchas cosas cambian. Deberíamos nosotros preguntar, ¿verdad?, que en el cambio, ¿cuál es nuestra actitud? Eso es lo que enfatizó aquí esta señora, esta hermana, la señora Ferdinand, precisamente de aquí de Texas, que en muchas ocasiones el provecho que podemos sacar de una experiencia de cambio va a depender mucho de nuestra actitud en la vida y hacia ese cambio, porque no podremos evitar los cambios, ya sean para bien o sean para mal, pero en cualquier situación de cambio debemos mirar a nuestras actitudes, porque de eso depende el provecho que saquemos de esos cambios que se operan en nuestras vidas. Hay una verdad que destacar, y es que el cambio a veces, aunque sea para bien, duele. O sea, estamos en una zona de confort y no queremos movernos de allí. Y mucho menos a lo desconocido, ¿no? Porque vamos a tener que deshabitarnos y salir de esa zona de confort y adaptarnos a la nueva realidad. Y eso es un proceso difícil. Es algo traumático muchas veces, incluso en la vida. Si usted pudiera preguntarle a un bebé que está en el vientre de su madre si desea salir de allí, evidentemente le va a decir que no. Él está en una zona de confort, en una realidad placentera para él, donde es alimentado directamente de su madre y está allí feliz. Pero inevitablemente el cambio tiene que llegar. Y aunque en cierta manera va a ser para bien, porque va a venir al mundo una nueva vida, va a salir de esa estrechez de la panza de su madre a la realidad de un mundo
que fue creado para él, para que lo habite, para que se relacione con su familia y otros seres, en fin, desarrolle su vida. Aunque el cambio va a ser para bien, va a ser traumático. Y en ese caso, pues el proceso de adaptación a la nueva realidad también va a ser un tanto difícil. Por lo que, además de estos cambios en la vida física que pueden ser traumáticos, también hay cambios emocionales, hay cambios espirituales, hay cambios que nos afectan en nuestra vida cuando ocurren experiencias o situaciones que no esperábamos, o simplemente pues se presentan estas situaciones de pronto en nuestra vida. Tendremos que tener la fuerza suficiente y la voluntad firme de seguir adelante y aprender incluso de esas situaciones que pudieran ser incluso negativas. Alguien dijo en una ocasión que quería cambiar al mundo y le dijeron, primero cambia tu mundo y después cambiarás al mundo. Hay muchos dispuestos a cambiar el mundo, pero no a cambiarse a sí mismos, a no cambiar sus mundos. Y eso es algo que deberíamos tomar en cuenta cuando queremos cambiar las circunstancias. Ya quizás no tan ambiciosamente del mundo entero, pero muchas veces las circunstancias que nos rodean, en nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, en nuestras relaciones con nuestra familia. Quisiéramos que cambiaran muchas cosas, pero no queremos cambiar nosotros. Y ahí estamos ante un problema. Dijo el gran líder pacifista indio Mahatma Gandhi, debes ser el cambio que deseas ser en el mundo. O sea, nosotros debemos, en otras palabras, que cambiar primero. Tenemos que cambiar nuestro mundo para que entonces cambien las circunstancias que nos rodean. Estamos muy prestos a cambiar a los demás y a esperar que la gente cambie, pero nosotros no cambiamos. Ahí está el gran problema. Tenemos que comenzar por cambiar nosotros. Y en este caso es un cambio a lo positivo, ¿verdad? Es un cambio a rectificar nuestras actitudes, a buscar la solución en el Señor. Porque si vamos a hablar de un cambio, y es precisamente lo que nos ocupa en esta mañana, es el cambio que debe ocurrir en la vida de la persona cuando viene el conocimiento de Dios en Cristo. Por eso cantábamos, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Es un cambio que se produce a raíz de la fe y el arrepentimiento que ocurre en nuestras vidas. Y cuando ese cambio ocurre, entonces hay un cambio sustancial en nuestra vida. Ocurre el nuevo nacimiento, la regeneración. Comenzamos a vivir ahora la vida que Dios quiso desde un principio que viviéramos. La vida en comunión con Él, la vida en obediencia. Una vida que va a glorificar el nombre de nuestro Señor. Pero tenemos que hacer puntual algo. Este cambio ocurre sí, puntual, valga la redundancia, ocurre en un tiempo y espacio, el día que nos arrepentimos, el día que creímos, ocurre un cambio poderoso en nuestra vida, porque somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, porque hemos sido cambiados sustancialmente en nuestra naturaleza humana y pecaminosa cuando viene la vida de Dios a nosotros. Sin embargo, ese cambio es tan solo el inicio de un proceso de cambios en nuestra vida. El proceso de la santificación. Ahora comenzamos a vivir la vida que a Dios le agrada, producto de un cambio poderoso
que se produce a raíz del arrepentimiento y la fe, el nuevo nacimiento. Pero hay ahora todo un camino que recorrer en nuestra vida, donde tenemos que dejar a Dios operar esos cambios en nuestro ser interior. Tendremos que dejar un montón de cosas que antes amábamos y que eran la prioridad en nuestra vida. Tenemos que cambiar muchas veces los prejuicios que hemos venido arrastrando. Hay muchas cosas que podemos traer de la vieja vida y ahora en Cristo vamos a tener que hacer rectificación y vamos a tener que hacer ajustes. No podremos seguir siendo las mismas personas. Por eso es que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que a veces no se entiende es que esas cosas que son nuevas, no son nuevas en un momento, en un instante. No es una varita mágica que tiene Dios en su mano y viene y nos toca y nos transforma completamente. No, hay un proceso de formación espiritual, un proceso de santificación, donde nosotros tendremos que ir siendo transformados, como dice la misma Escritura, de gloria en gloria, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, la estatura, la plenitud de Cristo. O sea, no es un cambio así 100% en un momento. Requiere mucho ahora de que nuestras actitudes, nuestro rendimiento a la voluntad de Dios permita los otros cambios que hay que hacer. Si teníamos un prejuicio racial, por ejemplo, en cualquier orden, porque hay muchas maneras de ser racista, solamente la gente se enfoca en el asunto de la raza, ¿verdad? Pero es que hay otros tipos de discriminaciones que muchas veces ocurren y no solamente tiene que ver con la raza. Por ejemplo, una discriminación sexual, cuando un sexo se siente superior al otro, cuando ha habido un tiempo donde uno de ellos ha sido subyugado y de pronto ocurre una revelación y se va al otro extremo, ¿verdad? Estamos hablando de conceptos como el machismo, el feminismo. Ninguna de las dos cosas caben en la nueva vida en Cristo. Y mucho menos un prejuicio racial contra alguien que sea diferente. Esas cosas requieren a veces de un trato especial de Dios en la vida de la persona que ha nacido de nuevo. Porque si nosotros analizamos el caso del apóstol Pedro, por ejemplo, como un judío, pues tendría algún prejuicio racial con los no judíos, los gentiles. Y por razones de su propia formación espiritual, de su enseñanza en el judaísmo. Pedro no iba a ir fácilmente a la casa de Cornelio, este gentil, que aunque era un temeroso de Dios, no era una persona necesariamente convertida. Y si Dios no le baja a Pedro la visión del lienzo 3 veces y no le manda al discípulo Ananías para que hable con él, Pedro no va a la casa de Cornelio. Sin embargo, Pedro era un hombre que seguía a Jesucristo, nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo. Y así lo vemos después, en otras actitudes que Pablo tuvo que corregir en él, por mantener una actitud diferente cuando estaba con los judíos y cuando estaba con los gentiles. Entonces, hermanos, lo que quiero decir es que hay cambios que van a ir ocurriendo en nuestra vida a la medida que nosotros nos abandonamos en las manos de Dios y permitimos que Él nos muestre cuáles son los ajustes que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que cambiar. Y esto puede ser difícil. Sin embargo, es necesario, porque tenemos que ser
formados a la imagen de Jesucristo. Él es el ejemplo, Él es el dechado que tenemos. Como dijo Pedro, ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Póngase en las manos de Dios y permita que Él haga los cambios que hay que hacer. Pero también dispóngase usted a hacer los cambios que Él quiere que haga. Porque muchas veces será necesaria nuestra participación, nuestra actitud, nuestra voluntad para que estos cambios ocurran. Cambiando un poco el sentido del devocional, pero siempre relativo al cambio. Tengo que terminar diciendo que hay cosas que no deben cambiar. Cierto es que Heráclito dijo que todo cambia y que nada es. Pero no podemos estar de acuerdo completamente con esta frase. Después de todo es una frase filosófica, ¿verdad? Es una manera de quizás interpretar la vida. Pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Porque si nada es, entonces tampoco hay cristianos. Tampoco hay gente que pueda testificar de que ha conocido la salvación en Cristo y ha asumido el compromiso de andar con Él. Y cuando hablamos de ese tipo de cambio y ese tipo de convicciones de fe, deberíamos pensar que eso no cambia. Nosotros podemos tener ciertos cambios, lógicamente, en nuestro pensamiento teológico, en nuestra manera de entender la Biblia, en algunos detalles, pero el compromiso asumido para servir a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y amarle así, eso no debe cambiar. Y si va a cambiar, debe cambiar para afirmarse, para perfeccionarse en nuestra vida. Y allí tendríamos que mantener nuestras convicciones a pesar de las situaciones que vengan y que traten de movernos de allí. Allí tendremos que pararnos firmes y decir, yo sé en quién he creído y no voy a negar mi fe. Tengamos cuidado de ser ese tipo de creyente que quiere estar a bien con todos, que no quiere buscarse problemas y que a todos dice amén. Porque no podemos estar en desacuerdo con nadie y tenemos que buscar la paz, pero en ese camino vamos perdiendo las convicciones. Y nadie quiere a una persona que no tenga convicciones, o que hoy es y mañana no es, o que cambia, que es fluctuante en eso. El apóstol dice que hay que tener cuidado, porque ese tipo de gente puede ser movido por cualquier viento de doctrina. Pueden ser confundidos y pueden cambiar y pueden abandonar incluso la fe. Tenemos que tener convicciones firmes y ser quienes somos siempre. Hay una ilustración de cierto animal que todos conocemos y es el camaleón. Saben ustedes que el camaleón tiene la facultad de cambiar de color de acuerdo al ambiente donde él se encuentra. Y esto es algo dado por el Creador para que este animalito se cuide de los depredadores. Y si está en lo verde, él se pone verde. Si está en un tronco café, él se pone café. Y así se camuflea, evitando ser visto fácilmente por el depredador. Y así estaba el camaleón, muy contento y muy feliz. Pero un día, por accidente, este camaleón entró en una manta escocesa, que es una manta con muchos colores, casi como un arco iris. Y el camaleón se confundió
y se puso a tratar de adoptar todos los colores de la manta, y eso le produjo una crisis y se explotó el camaleón. Porque quiso adoptar todos los colores de la manta. Bueno, en ese caso, esto es una ilustración para que podamos nosotros entender de que no podemos estar cambiando de acuerdo a las circunstancias o a las personas para caerle bien a todos y no buscarnos problemas. No, tenemos que mantener firme nuestra vocación, el llamado que Dios nos ha hecho. Hay muchos líderes cristianos que están queriendo ser como el camaleón y quieren estar de acuerdo con todos y en paz con todos y aceptando cosas que son completamente contrarias a la palabra de Dios y dándole lugar en sus iglesias con el fin de cumplir ese relativismo que para nada es de acuerdo a las Escrituras. Cada quien tiene su verdad y cada quien tiene derecho a pensar como quiera, pero eso no va de acuerdo a los absolutos de la palabra de Dios. El relativismo no tiene lugar en nuestra convicción cristiana. Dios no es relativo, Dios es absoluto. Y nosotros debemos buscar y seguir esos absolutos de Dios y mantenernos firmes en lo que somos. Estamos atravesando tiempos de cambio, definitivamente, en nuestros días. Y tenemos que buscar la manera de servir a Dios en los cambios que se están dando, pero siempre muy pendientes a que esos cambios que son necesarios hacerse no vayan en contra de los absolutos de Dios, de las máximas de Dios, porque entonces estaríamos en problemas. Es cierto que estas nuevas condiciones en nuestro mundo nos obligan a hacer ajustes, a hacer cambios en nuestra manera, quizás, de ministrar, de predicar el Evangelio, pero no nos pueden llevar a un punto donde esos cambios tergiversen por completo el Evangelio. Tendremos que luchar por mantener nuestros principios en el momento en que esos cambios, esas sugerencias que nos llegan o leyes afecten el compromiso que tenemos de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por lo que debemos prepararnos para que hagamos frente a los desafíos de estos tiempos en los que estamos viviendo. No nos sentemos a pensar de que estas cosas pues tienen que suceder y después de todo nosotros tenemos que asumir una actitud pasiva. No necesariamente. Tenemos que estar pasivos hasta donde nos afecten en nuestras convicciones, en nuestras responsabilidades, nuestros deberes para con Dios. Tenemos algunos hermanos que están experimentando cambios en sus vidas, familias, a raíz de estas crisis que se están presentando, sobre todo la crisis de la salud, donde se pone en riesgo la vida de nuestros seres queridos. Y como todos saben, hemos estado orando por nuestra hermana Esmeralda Aldana y su esposo, su hermano. Por la gracia de Dios, ya Samuel está en la casa, el hermano de nuestra hermana Esmeralda. Pero hermanos, tristemente, en la madrugada recibí una llamada o un mensaje de nuestra hermana Esmeralda donde dice que se agravó su esposo y que solo un milagro lo podía salvar, según las palabras de ella, ¿verdad?
No sé si esas fueron las palabras que le dijo la doctora, pero la doctora le dijo que estaba en una situación grave. Bueno, desde ese tiempo para acá no he recibido otra noticia. Simplemente pues me puse a orar por el hermano y estamos esperando que el Señor conteste nuestras oraciones en favor de conceder la vida, la sanidad a nuestro hermano Bobby. Pero tenemos que estar conscientes de que también puede ocurrir que Dios llame a su presencia a nuestro hermano. Y por eso es que tenemos que orar por nuestra hermana y su familia, para que la consolación, la fuerza de Dios sea con ellos. Y nosotros ponernos a sus órdenes para lo que sea. Yo sé que esto suena duro y difícil, pero esa es la realidad, hermanos. No sabemos los planes del Todopoderoso y no podemos atentar en contra de su eterna sabiduría, porque Él es el creador de todas las cosas y Él tiene control de todas las cosas. Ojalá Él quisiera conceder la petición de nuestro corazón, pero si no, hermanos, tenemos que pedir para que la fuerza de Dios no falte en nuestra hermana Esmeralda y en su familia. Sigamos intercediendo, sigamos confiando y esperando de Dios lo mejor, según nuestro criterio, pero también dejando siempre el margen a la soberanía de Dios, porque Él es sabio. Y lo que no entendemos hoy, lo entenderemos mañana. Gracias por su atención. Espero que si hay algún cambio que está gestándose en la vida suya, usted sepa asumirlo con madurez y pueda sacar el provecho necesario. Si alguien no conoce todavía la salvación en Cristo, este es un buen momento para que usted diga: Señor, yo quiero cambiar mi vida. No necesariamente porque mi vida esté mala, pero hayan cosas que definitivamente me están llevando al cambio. Quizás usted es una persona feliz. El Evangelio es para los felices también, para los que viven una vida honorable, tranquila, no tienen mayores problemas más que los comunes de nuestra naturaleza humana. Pero también necesitan a Cristo, también necesitan el perdón de sus pecados y el arrepentimiento. Porque esto es para todos. Y ojalá usted pueda ser propenso a buscar ese cambio en su vida en esta mañana y venir a los pies del Señor y pedir perdón por sus pecados y creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, como aquella provisión que Dios ha dado para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga, vamos a orar. Padre bendito, gracias en esta mañana te damos por la verdad de tu palabra, por la verdad de la experiencia, Señor, del nuevo nacimiento que produce un cambio poderoso en la vida de la persona que se arrepiente. Gracias por todos los demás cambios que van sucediendo en nuestra vida, haciéndonos conforme a la imagen de Cristo. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por la oportunidad de interceder por nuestros hermanos que están agobiados, que están sufriendo, Señor, grandemente en sus vidas, como nuestra hermana Esmeralda ante esta situación con su esposo Bobby. Una vez más intercedemos por ellos y pedimos que tú, Señor, glorifiques tu nombre en la vida de esta familia. No olvidamos a nuestras otras personas, Señor, que hemos estado pidiendo por ellos y rogamos que tú traigas también en sus vidas un milagro poderoso, Señor, y concedas la salud
si es así tu voluntad, Señor, para cada uno de estos casos, traer la liberación necesaria, Señor. Si no, Padre, rogamos por la consolación y la fuerza que los deudos puedan tener. Que tú, Señor, fortalezca sus vidas. Pedimos por Hilda, la prima de nuestra hermana Mariquina, que ha perdido a su esposo, Señor. Fortalécele y permite que estas circunstancias le puedan llevar a ti, Señor, si es que no te conoce. Porque quisiéramos, sobre todas las cosas, pedirte que cada una de estas experiencias sirvan para llevar a las personas a poner su confianza en Jesucristo y a pedir perdón por sus pecados. Te rogamos que en el resto del día nos guardes muy cerca de ti. En el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que nos podamos ver a la noche para el estudio de la palabra de Dios a las 7 de la noche. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.